Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Me encuentro con el diputado electo Carlos Gutiérrez, actual legislador de la provincia de Córdoba, electo en las últimas elecciones, valga la redundancia. Gutiérrez, muchísimas gracias por acercarse a nuestro móvil. Hoy aumentan un 9% de las naftas, nuevamente un golpe importante para el bolsillo de quienes tenemos la oportunidad y la suerte de tener un vehículo para trasladarnos para uso personal. Usted está planteando desde su puesto nuevo, de su elección de los últimos días, que el gobierno está instando al gobierno nacional a que equipare el precio de las naftas en todo el territorio nacional. Sabemos muy bien que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre Buenos Aires nada más y Córdoba capital. Sí, sin ninguna duda. Es un proyecto que lo ha votado ya la unicameral, dirigiéndonos a la Secretaría de Energía de la Nación, a Lopetegui, que es quien debe regular el mercado de combustibles. Porque además de lo que vos mencionabas, hoy tenemos un nuevo aumento de los combustibles. El problema está de que además de eso, nosotros tenemos una asimetría, tenemos una diferencia de precios entre Capital Federal y el ámbito del área metropolitana con el resto del país. Que quede bien claro, esto no es un problema de los cordobeses solamente, es un problema de todo el interior, donde nadie nos explica con verdaderas razones técnicas, que si las hubiera habría que considerarlas. ¿Por qué los porteños pagan, por ejemplo, hasta antes de este aumento que vos mencionás de hoy, la nafta super, para tomar un ejemplo de un combustible, 47 pesos y nosotros lo pagamos 52,92? 47 pesos está el cabo. 47 pesos, o sea, hay casi una diferencia de más del 10,5%. Pero este no es un problema de los cordobeses. Si los salteños, si usted va a Salta y carga en el surtidor del centro de Salta o de las afueras de Salta, va a pagar exactamente lo mismo, centavos más o centavos menos. Y fíjese qué cosa, que cuando nosotros nos argumentan que este diferencial, esta asimetría, esta verdadera injusticia una vez más de los porteños sobre el interior, se justifica por el mayor costo de transporte. ¿Qué costo de transporte tienen los salteños que son productores de combustible y que también pagan un 10,5, un 11% más que los porteños? Evidentemente algo no cierra acá. Lo que no cierra, evidentemente, es que no se toman las decisiones para transparentar un mercado que en su oferta es oligopólico, es decir, hay varias empresas que se ponen de acuerdo entre ellas, hay un jugador que es indudablemente YPF, que es formador de precios y es que marca la cancha. Bueno, para eso están los entes de regulación, para eso está la Secretaría, porque nadie nos puede explicar realmente con razones de peso, técnicas de otro tipo, como no sea a lo mejor que ya se ha constituido, se ha consolidado como un uso y costumbre, yo digo como un mal uso y costumbre, que los porteños utilizan, o mejor dicho, que las petroleras utilizan esa gran vidriera que es Buenos Aires para decir, siguiendo el ejemplo de recién, la nafta super en Argentina cuesta 47 pesos. ¡Mentira! Cuesta 47 pesos para los porteños, para los cordobeses, y vuelvo a decir, no solo para los cordobeses, para los puntanos, los sanjuaninos, los riojanos, cuesta un 10 o un 11% más que en Buenos Aires. Que alguien me explique por qué. Diputado, buen día, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Obviamente nosotros tenemos una posición claramente antiporteño, hasta le diría exagerada, pero la asumimos como tal. Pero digo, ¿se puede crear ahora con esta nueva participación de muchos gobernadores del interior por los triunfos electorales dados en las elecciones recientes, se podrá dar la creación de un nuevo instrumento que por ley salga y regule esta injusticia? Que se tome al menos, bueno, que YPF sea el generador de precios y por ley el resto del país debe tener mínimamente el precio de YPF en todo el país igual. Bueno, claro que se puede. Y no solamente se puede, hay un antecedente de un proyecto de ley que, si mal no recuerdo, del año 2017, de un diputado nacional salteño de apellido David, que precisamente buscaba esta cuestión. Claro que se puede. ¿Cómo no se puede? No se va a poder. El tema es, como ustedes bien lo dicen, nosotros lo hacemos desde la defensa de los intereses de los cordobeses. Otros lo harán desde el punto de vista de la defensa de sus intereses en cada una de sus jurisdicciones. Lo cierto es que con este tema los perjudicados somos todos los del interior. Y claro que se puede impulsar, y yo voy a impulsar un proyecto de ley
tendiente a normalizar esta situación, porque vuelvo a decir, no hay ninguna razón de peso que justifique este diferencial. Encima que el combustible, más allá de cualquier otra discusión, si debe valer $1 internacionalmente, vale eso, el tema es si usted lo puede o no pagar, y los bolsillos flacos de los argentinos, encima que les cuesta, como conversábamos recién, ¿no? Es decir, parece que llenar el tanque es cosa rico en este país. Encima que les cuesta, nosotros en el interior pagamos un 10% más. ¿Pero qué locura es esta? Pero, diputado, no es solamente con los combustibles. Uno tiene que hacer un análisis. Tenemos la luz, tenemos el agua, tenemos el gas, tenemos el transporte urbano cotidiano que usa muchísima gente para trasladarse. Estas son las cosas que, bien dicen ustedes desde estudio, en este caso con una ley específica para combustible. Pero en realidad lo que acá hay que discutir es todo el andamiaje que hace que tengamos un país muy poco federal. Porque recupero lo que vos decís, ahora estamos con este tema de combustible, pero cuando hemos discutido hace mucho tiempo, menos tiempo, siempre hemos discutido desde Córdoba, las razones que nosotros tenemos en ponernos cabreros no con los porteños como tal, con la política que los beneficia, y yo me acuerdo cuando decíamos, ¿cómo puede ser que un semipiso en Puerto Madero o en La Recoleta, en Buenos Aires, pague menos tarifa de gas o menos electricidad que una casa de clase media baja, con 2 dormitorios en Barrio Alberdi o donde sea, en la ciudad de Córdoba? Estas son las cosas que tampoco nadie puede explicar, como no sea el calor de que de una vez por todas hay que tomar el toro por las astas y darse cuenta que el problema de fondo, que en definitiva informa todas las situaciones que vos mencionás, las que estamos tratando hoy y seguramente muchas otras, porque por razones de tiempo no podemos abordar en este momento, pero que en definitiva constituyen ese núcleo de injusticia de lo que sucede en Buenos Aires, de lo que sucede en el resto del país. El transporte urbano, por ejemplo. Es así, tal cual. Diputado, sí, buen día. Buen día. Buen día. Lo escuchábamos acá en el piso atentamente. Digo, todas esas diferencias que nos separan de ese otro país que es Buenos Aires y la capital federal, ¿se podrán solucionar en algún momento de la historia? Yo creo que es una pelea, en la historia, bien dicen ustedes, es correcta esa afirmación, porque este es un tema históricamente así. Hay que seguir dando la pelea. Hay que seguir dando la pelea, porque contra las injusticias solamente uno debe cesar la pelea cuando terminan las injusticias, sin pretender ninguna cosa extraordinaria, ni de financiar al gobierno nacional, ni cosa por el estilo. Ahora, yo les pregunto a los cordobeses somos productores, los principales productores en el país de maíz, por ejemplo, y de soja. 44 millones de toneladas. ¿Alguien nos paga alguna regalía por no ser nosotros los que a través de esos granos de soja cargamos todo lo que significa el capital de nuestra tierra? Más allá de los cuidados y de todo lo que en Córdoba se hace y en otros lugares no se hace del cuidado a través de las buenas prácticas agrícolas y demás. ¿Alguien nos paga a nosotros como le pagan a la minería las regalías que corresponden? Al petróleo también. O a la petrolera, a la provincia petrolera. Y a las petroleras. ¿Y por qué nosotros entonces no se nos paga? Si nosotros somos los que una provincia productiva por excelencia. ¿Y en qué hemos fallado, diputado? Las arcas nacionales. Bueno, lo que digo es que acá hay decisiones de macropolítica que definen perfiles, ¿no es cierto?, que en vez de premiar a una provincia productiva como la nuestra, vía retenciones, vía lo mucho que ponemos y lo poco que vuelve para Córdoba, hay que corregir. Y estas correcciones son productos de la lucha. ¿Qué lucha? De la lucha política en los ámbitos que correspondan. Le los toca... gobernadores, en el Parlamento Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, le va a tocar una pelea interesante. Claro, porque bueno, interesante. el eslogan de la campaña eran los candidatos vamos a defender Córdoba. Claro. Y esta es una forma. Tal cual. Hay que ponerle el pecho a las balas que son de munición gruesa, las que vienen de Buenos Aires. Sí. Pero ustedes lo han dicho muy claramente, este es un tema histórico, lleva décadas y décadas y décadas, desde el siglo pasado, desde el siglo XIX venimos con esta conformación. Bueno, los cordobeses no nos quedamos quietos, los cordobeses si algo tenemos que somos inquietos y somos respetuosos de la institucionalidad, de la conformación unitaria del país, pero no nos gusta tampoco que nos tomen de tontos. Ya hace mucho tiempo que nosotros somos los hijos de la pavota junto con todo el interior y estamos cansados de eso. Diputado Gutiérrez, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes. Buen día. Chao, hasta luego, buen día. Bueno, hay mucha plata de diferencia. ¿Qué te parece? Saquen la muchísima. cuenta. Hay 6 pesos de diferencia por litro. No es 30 centavos, 40 centavos, que uno lo toleraría. Bueno, es la diferencia entre marcas. 6 pesos. Claro. $1. Sí, $1. El equivalente a $1. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, el motivo es obviamente un verso creado por este nacionalismo de fantasía, o mejor dicho, federalismo de fantasía que ha plantado Macri, que es un verso que obviamente no se aplica en el transporte, en la luz, en el gas, en el combustible. Y en el interior del interior también es más Claro. cara todavía. Sí, por 10 supuesto. centavos de dólar, me equivoqué. Claro. Sí, 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Bueno, 6... Pero es mucha plata, es mucha plata. 6 pesos. Mucha plata. No, en un tanque Claro, claro. De 40 litros, que es lo que tiene, son 240 mangos. 6, sí, 6... 300 mangos. ¿Cuántos Sí, 300 litros tiene un tanque? 45, 50. 50 litros. Ah, bueno, 300 pesos. Claro. Es mucha 300. plata. Mucha plata, es mucha Es plata. mucha plata. Así es.